Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Muy buenas noches, jueves 24 de noviembre, las 8 de la tarde aquí en España. Falta de 2 horas para que cierren los índices estadounidenses y no para que cierren, sino porque hoy no ha abierto Estados Unidos. Ahora que lo pienso, estamos en Thanksgiving, estamos en Día de Acción de Gracias, o sea que no hay nada que cerrar. A falta de 2 horas sería si estuviésemos en una sesión normal, pero hoy no es una sesión normal porque hoy hemos tenido el día cerrado, el mercado cerrado durante toda la sesión. Ha sido festivo en Estados Unidos y recordemos que mañana Estados Unidos, los índices estadounidenses solo abrirán media sesión debido a ese día de Black Friday, ese día de 25 de noviembre, día viernes. En la parte de asiática sí que hemos visto, bueno, pues el Hansen, disculpen porque no sé qué ha pasado. Ahí está. El Hansen en positivo, el Shenzhen en negativo, el Nifty 50 en positivo. Asiática, sesión asiática mixta, europea lo hemos visto en sesión positiva. Dicho esto, les quería compartir hoy los datos de vivienda a los cuales hemos ido recopilando en estas últimas semanas y han ido saliendo también nuevos datos, además de un informe que voy a compartir con ustedes de Redfin, donde se van viendo deterioros en el mercado de la vivienda estadounidense. Esto no es nada nuevo, ya sabíamos que los tipos hipotecarios superando ya la zona del 6,5, rozando ese 7, sí que es verdad que ahora han corregido ligeramente con la bajada de tipos general que se ha dado también en la parte de los bonos. Sí que es verdad que obviamente todo esto iba a afectar a los datos inmobiliarios, iba a afectar al mercado de la vivienda. Así que vamos a hacer una recopilación de cuáles han sido todos estos últimos datos del sector inmobiliario y por qué es importante prestar atención a lo que podría pasar en los siguientes meses. Dicho esto, tenemos por aquí, primera imagen. Esto fue ya un dato que vimos ya hace unas cuantas semanas, pero está bien recopilarlo para entender qué es lo que está pasando. Tenemos por aquí esta venta de casas existentes en Estados Unidos, recuerden, casas que ya existen, no que son nuevas, sino existentes, que caía a una magnitud de menos 5% en el mes de octubre. Era una caída muy drástica y, de hecho, si vemos el nivel de ventas, que en este caso 4,43 millones fueron durante el mes, es el menor nivel de ventas de casas existentes desde mayo de 2020, desde que se salía de esa pandemia, de esa caída que pueden ver aquí, que hubo de marzo a junio de 2020 por la pandemia. Por tanto, el nivel de ventas ahora mismo, la cantidad, la magnitud de las ventas de casas existentes es bastante pobre. Estamos en niveles similares a cuando estábamos casi en los mínimos de pandemia. ¿Por qué? Bueno, abajo tienen la comparación con lo que son esos tipos hipotecarios a 30 años y cómo han ido subiendo, y eso obviamente va haciendo que las ventas se congelen, que los compradores no puedan acceder a la vivienda y que mucha gente también decida, en este caso, posiblemente vender, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Disculpen, porque no sé por qué esto me está fallando. Vamos a ver ahora. Eso es, de acuerdo. Fíjense que el segundo gráfico que vemos aquí en pantalla es la venta que salió ayer. Este hace referencia a las casas nuevas, venta de nuevas viviendas en Estados Unidos. Fíjense que este ha sorprendido al alza porque durante el mes de octubre pues, ha subido un 7%. Sí que es verdad que si miramos la trayectoria, vemos que realmente la venta de nuevas viviendas nunca ha llegado a recuperarse a los niveles que veíamos después de pandemia, ¿no? Sobre todo después de esa pospandemia. Como pueden ver, pues ha sorprendido al alza, pero aún así la tendencia sigue siendo a la baja. Sí que es verdad que en la venta de nuevas viviendas puede diferir más el dato, porque dependiendo de la oferta que haya en ese momento, pues puede ser que pueda alterar los datos de un mes para otro. Pero como podemos ver, la tendencia es clara, la tendencia es bajista también, aunque hayamos tenido una sorpresa al alza, que fue una sorpresa bien tomada por el mercado, pero que no olvidemos que la tendencia de la venta de nuevas viviendas no está siendo tampoco favorable. Tienen ahí el rebote que hubo en el mes, nuevas viviendas, mientras que viviendas existentes caía un 5%, nuevas viviendas incrementaba un 7,5%, lo cual sorprendía al mercado. Pero sí que es verdad que si miramos en términos anuales, llevaría una caída en las ventas de nuevas viviendas, una caída del menos 5,8% con respecto al año anterior. Así que no olvidemos eso. ¿Y qué hay que mirar también? Bueno, el precio, mientras que el precio mediana de precios de la venta de casas existentes, al igual que las ventas, va cayendo, en la parte de nuevas viviendas sí que es verdad que la mediana de precios se mantiene alta. Fíjense
la venta, el precio mediano de la venta de nuevas viviendas, que es la línea verde. Fíjense cómo sigue en máximos, roza casi el $500,000 y como pueden ver todavía no relaja. Pero ¿qué es lo que nos espera para los próximos meses? ¿Qué es lo que podría anticipar el mercado más con indicadores adelantados, más que con indicadores coincidentes o atrasados? Si miramos, por ejemplo, algún indicador adelantado, sobre todo en cuanto a sentimiento de los compradores y de los constructores. Como pueden ver, por ejemplo, la línea roja sería ese sentimiento de los constructores, de los compradores, disculpen, y la línea verde, el sentimiento de los constructores. Como pueden ver, los constructores siempre van un poco más con retraso, los compradores son los que llevan tiempo anticipando un futuro más difícil, más complicado, y por eso su se ha ido mermando a medida que veían también no solo los precios aumentar de otras categorías, como puede ser alimentos, como puede ser energía, etc., sino también por ese incremento en los costes de financiación, ese incremento en las hipotecas. Y eso obviamente es lo que ha hecho que la confianza de los consumidores pues fuese yendo a la baja mes tras mes, ¿no? Sí que es verdad que los constructores, en este caso que sería la línea verde, han tardado más en reflejar ese sentimiento tan pesimista, pero lo van reflejando poco a poco. ¿Por qué? Porque al final es su trabajo. Entonces se mantienen optimistas, pero cuando ya ven que los datos empiezan a reflejar y empieza a verse que realmente se está paralizando el mercado de la vivienda, pues ahí es cuando ya sus sentimientos bajan. ¿Y por qué es importante este sentimiento? Bueno, pues porque dentro de la categoría del sentimiento de los constructores hay una categoría, se divide en 3 subcategorías ese índice, pero una categoría es muy importante y es la de esperanzas de las ventas futuras. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de ventas futuras para los constructores de viviendas? Que al final son profesionales que se dedican a eso y saben más o menos medir cuál es su estimado de ventas futuras y si realmente un proyecto puede salir rentable y adelante, ¿no? Fíjense en esa categoría de expectativas de ventas futuras por los constructores de viviendas, que es la línea que vemos en un rojizo, ¿de acuerdo? Esa línea marrón rojiza, como podemos ver, ese sentimiento ha colapsado, esa esperanza de ventas futuras por parte de los constructores de viviendas está colapsando. Eso quiere decir que los constructores están viendo que las ventas futuras van a ser muy malas. Esto tiene 2 casos. Lo primero, fíjense la correlación con la venta de nuevas viviendas. Y es que esto es lógico, va correlacionado. Hemos dicho ahora que este mes la venta de nuevas viviendas había rebotado. Sí, pero ¿hasta qué punto va a durar esto? Porque fíjense que la línea azul debería más o menos modelar el sentimiento que tienen los constructores sobre viviendas futuras. ¿Por qué? Porque al final los constructores son los que deciden si construyen nuevas viviendas. Si ven que los proyectos no son rentables o ven que su sentimiento es muy malo, no van a invertir dinero si así lo consideran para el futuro. Eso puede hacer reducir la oferta, pero es que también puede hacer que las ventas colapsen, que no haya tantas ventas de nuevas viviendas porque tampoco se están construyendo. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos en los próximos meses para la categoría de nuevas viviendas. Sea como sea, tipos de interés, lo que les hemos dicho, aunque hayan bajado este mes, fíjense en la magnitud de subida, esos intereses hipotecarios a 30 años medios en Estados Unidos, sí que han caído en una tasa esta semana, bueno, este último dato, en las 2 semanas que recopila de caída, sí que han caído en una magnitud muy fuerte de menos 0,47 puntos porcentuales y es una de las caídas más drásticas que hemos visto en lo que van siendo los últimos años, pero fíjense en el nivel en el que estamos. Aunque haya caído un 0,47% las tasas hipotecarias, no olvidemos que una persona en 2021 esas tasas estaban cercanas, o vamos a decir principios de 2022, cercanas al 3%, y ahora siguen en el 6,67%. Por tanto, sigue siendo un interés muy alto y eso obviamente va mermando en el mercado de la vivienda. Fíjense cómo el Redfin comparte este informe, este último informe, sobre su propio research, su propia investigación de mercado y lo que llevan a cabo. Bueno, las pending home sales, que son las ventas de viviendas pendientes, caen un 32% en términos interanuales si lo medimos desde octubre. Por tanto, hasta octubre, comparado con el año anterior, una caída del menos 32,1% interanual y en octubre una caída del menos 5,9%. ¿Qué quieren decir pending home sales, estas ventas pendientes de casas? Bueno, son las ventas preliminares, es antes de llegar a firmar esa venta, esos contratos que se establecen de compra futura, como podría ser una especie de equivalente a lo que son firmar unas arras. Y entonces, pues si estos contratos no se están firmando, significa que va a haber menos ventas futuras. Puede ser una especie de indicador adelantado sobre las ventas que va a haber de casas. Por otro lado, vemos que también un récord del 24% de las casas
han tenido una caída de precio, ya sea porque las han listado con menor precio o ya sea porque se han vendido a un menor precio, en este caso es un incremento en términos anuales un 24% de casas, incrementa 11,9 puntos porcentuales en términos anuales. Como pueden ver, cada vez más casas están bajando los precios. También los nuevos listados, los new listings, que se denominan, cuánta gente está poniendo su casa a la venta, caen un 24% año a año en octubre. Fíjense ahí la caída en términos interanuales y mensual en octubre de menos 5,4%. Por tanto, menos personas están poniendo su casa a la venta, se están dando cuenta que el entorno no es el ideal para vender. También, ¿cuánto tiempo se está tardando en vender esas viviendas? ¿Cuánto tiempo dice Redfin que las viviendas están tardando en venderse? Bueno, pues ha incrementado a 35 días en octubre, que va incrementando con respecto al año anterior más 14 días. Por tanto, hay una subida de 14 días en el tiempo que se demora una persona vender su casa, ¿no? Una vez la lista. Por otro lado, tenemos aquí un informe de RealPage donde nos dice también que la demanda de apartamentos durante este Q3 de 2022 ha caído y ha caído en una magnitud que no veíamos desde hace muchos años. Ahí tienen el gráfico y desde hace muchos trimestres, porque está en términos trimestrales, lo que va, que va reduciendo esa demanda neta de apartamentos. Por otro lado, ya tenemos el precio aquí, el precio mediano. Hemos dicho, en la venta de casas existentes, la mediana de precios sí que empieza a reflejar caídas. En la venta de casas nuevas, todavía la mediana de precios se mantiene muy alta, pero ya hemos visto que en base al sentimiento de los home builders, de los constructores de viviendas, pues hemos visto que poco a poco eso debería ir reflejando a la baja. Y también aquí vemos el precio, que en este caso caen un menos 1,4% en términos intermensuales en octubre por el informe de Redfin, pero siguen en un incremento del 4,9% en términos anuales, en una media de $397.549 de mediana de precio de casa. Por tanto, deberíamos ir viendo reducir estos precios a medida que esos indicadores adelantados nos van mostrando menores ventas, menor demanda y un peor sentimiento también por parte tanto de los compradores como de los constructores. Y esto es muy importante porque fíjense que en el CPI, a diferencia del PCE, que no tiene tanto peso, el apartado de housing, el apartado de vivienda, corresponde en 42,1%. Dentro de esto sí que podríamos desglosar diferentes apartados como pueden ser el shelter, las rentas o el owner's equivalent rent. Ahí tenemos diferentes apartados dentro de la categoría de vivienda, pero como pueden ver, todo lo que hace referencia a la vivienda tiene un peso muy grande en lo que es el dato de inflación más mirado por el mercado, en este caso por el CPI, no tanto por el favorito de la Fed, que es el PCE, pero es importante ver que si empezamos a notar bajadas en las viviendas, pues empezaremos a notar también una mejoría en lo que es el dato de CPI. Y también, sobre todo, en las rentas que, como saben, por la forma en la que se miden del Owner's Equivalent Rent, pues pueden ir con retraso, pero ya hemos visto el indicador adelantado del Zillow, o por lo menos el indicador coincidente del Zillow Index, que elabora su propio índice de precios de rentas y que ya está bajando. Por último, fíjense este gráfico que les compartíamos ayer. ¿Qué va a pasar con esas 20 y 25 millones de casas de inversores estadounidenses que tienen casa como inversión, no para vivir, no para disfrutar, sino como inversión? Por tanto, el objetivo de esas 20 a 25 millones de casas en Estados Unidos es obtener un rendimiento, es sacarles un rendimiento superior a otros activos que por lo menos tengan el mismo nivel de riesgo, ¿no? Dicho esto, pues como pueden ver, aquí nos compartía este gráfico Reventure Consulting, que ha sido muy comentado y que de hecho comentábamos el otro día, donde esos tipos, ese interés que paga una letra del Tesoro a 6 meses, pues ya está por encima del cap rate, elaborado según Zillow, ese cap rate, ese interés, esa rentabilidad que le podemos sacar a la vivienda. Lo que hay que preguntarse ahora es qué van a hacer los inversores, esos 20-25 millones de viviendas que en principio son para invertir cuando tienes renta fija más segura que te puede pagar un rendimiento superior. Obviamente no es un activo muy comparable, pero ahí tienen para poder hacer la comparación y tenerlo en cuenta. Recuerden que durante el día de hoy no vamos a tener sesión de 9 a 10, acabaremos a las 9. Hoy Gabriel Montalto no estará con ustedes ya que hay mercado cerrado, pero vamos a ir ahora y conectar con nuestros invitados para preguntarles sobre las perspectivas, sobre la vivienda, sobre también a partir de qué valoraciones se vuelve atractivo el S&P 500 y muchas cosas más. Tenemos